Con mucha alegría, esta es la primera sesión del 2025 del Grupo de Estudios Sociales sobre la Alimentación, PIESA, y hoy día vamos a partir con una presentación de Cecilia Preto. Cecilia es doctora en Ciencias de la Salud Poblacional, magíster en Inequidades en Salud y Política Pública de la Universidad de Edimburgo y trabajadora social de la Universidad Católica de Chile. Su investigación se ha centrado en la intersección entre salud y inequidades, con un enfoque en las experiencias de niños, niñas y adolescentes en relación con el cuerpo, el peso y las prácticas de salud. Recientemente de vuelta a Chile y desarrolla su trabajo en el ámbito de la salud pública, en temáticas de cáncer infantil y adolescente, en el cargo de postdoctoral en el Centro de Prevención y Control del Cáncer. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la introducción, por la presentación, por el espacio acá y a quienes están presentes como en vivo, en persona, y a quienes están también en online. Y mi nombre, bueno, Cecilia Prieto, y yo voy a hablar de estas influencias del entorno social y familiar en las prácticas de alimentación de niñas y niños diagnosticados con sobrepeso y obesidad, barreras e inequidades. Y contarles un poco que esta presentación que yo voy a hacer el día de hoy es parte de mi doctorado que pude hacer en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Entonces, ¿qué es lo que veremos el día de hoy? Primero, un poco de contexto en términos de las políticas que tenemos en salud pública con relación a sobrepeso y obesidad. Algunas de las controversias en las definiciones y medidas de sobrepeso y obesidad. Vamos a mirar también la ontología de la infancia, porque como yo trabajé con niños y niñas entre 10 y 12 años, también como declarar la mirada que yo tengo de la infancia, la metodología y los métodos que utilicé, y algunos de los hallazgos que corresponden a una de las preguntas de investigación de esta tesis. ¿Ya? Entonces, como yo había hecho este máster en Inequidad en Salud y Política Pública, ya me había llamado la atención lo que pasaba con la prevalencia de obesidad infantil en Chile y en el mundo también. Entonces yo ya me había hecho la pregunta de cómo las políticas estaban incorporando los factores sociales y particularmente los determinantes sociales para poder llegar a alguna mejora, ¿cierto?, en términos de salud pública. Y obviamente en esa disertación que hice durante el proceso del máster, me encontré con que efectivamente los discursos está muy incorporada esta mirada como de lo social, de lo importante que es las consideraciones sociales. Sin embargo, a la hora como de lo práctico, eso no es tan así. Entonces, para dar un poco de contexto a los inicios del doctorado y lo que yo empecé a investigar, es que, en primer lugar, la obesidad de niños y jóvenes se presenta como un problema de salud pública en Chile a nivel mundial. Es algo muy complejo, muy importante, entonces nosotros tenemos que tomar ciertos resguardos y medidas en salud pública. Y es muy común que nosotros veamos, ya sea en la prensa, en medios de comunicación y en publicaciones, hace una gran cantidad de investigaciones y de datos que nos bombardean prácticamente a diario en términos de sobrepeso y obesidad. Y este bombardeo de investigaciones y de datos, la mayoría de ellos vienen de estudios de salud poblacional, pero que tienen que ver más con estudios epidemiológicos, ¿sí? O sea, con medidas poblacionales, más que con las experiencias de las personas con relación a esto. Entonces, en Chile, nosotros tenemos que, de acuerdo a los datos de la JUNAEP, estos del 2022, 54% de niñas y niños son clasificados con un peso alto, y a esto lo llaman sobrepeso o obesidad. Y yo por lo general voy a utilizar ambas palabras entre comillas, porque también yo tengo una mirada crítica con relación a esas definiciones y lo voy a presentar más adelante. Y el otro tema importante es que además de estos índices de obesidad hay una gradiente social que es importante, es decir, de acuerdo a la JUNAEP también y al índice de vulnerabilidad escolar, los estudiantes del primer quintil tienen un 44% más probabilidad de tener algún tipo de obesidad, en comparación a aquellos estudiantes que son del quinto quintil y que tienen un 22% de probabilidad de tener un peso normal. O sea, hay un problema de clase, ¿no?, de socioeconómico, porque hay una población que tiende a ser más grande o más gorda y hay una población minoritaria, ¿cierto?, que tiende a tener este peso normal. O cómo estamos mirando, ¿cierto?, la distribución del peso.
Entonces, el discurso predominante de las intervenciones y las políticas de salud pública es esto del desequilibrio energético, ¿no? Como que las calorías entran y cuántas calorías yo gasto, cuánto como y cuánto ejercicio hago por estas calorías. Entonces, los ejemplos más clásicos son estos de tipo la estrategia Elige Vivir Sano, ¿cierto? Que tiene como objetivo promover estos hábitos y estilos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Y para eso hay una serie de programas y planes, que es cosa de que nos metamos al sitio web y nos vamos a encontrar con las ferias saludables, ¿cierto? Como acceso a frutas y verduras, entonces coma muy sano y haga deporte, ¿cierto? Se habla, no sé, que el día domingo abrimos algunas calles para andar en bicicleta o para salir a correr, etc. Pero obviamente, muchos de ustedes saben y lo vamos a ver, que eso no siempre, no todos tienen las mismas oportunidades de poder hacer. Y también han habido esfuerzos estructurales que tienen que ver con la ley de etiquetado y la publicidad de alimentos en Chile. Esto fue implementado en 2016 y ha sido bien interesante porque fue la primera ley a nivel mundial, o sea, nosotros somos un referente en este tipo de ley. Entonces, vamos a ver ahora que hay algunas controversias en lo que refiere a las definiciones de sobrepeso, obesidad y a las medidas. Entonces, desde el enfoque biomédico y lo que nosotros por lo general vemos y escuchamos es que el sobrepeso es una afección y que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa. O sea, ese es el problema, acumulación excesiva de grasa. Y por otro lado, recientemente la obesidad se ha definido como una enfermedad crónica compleja, o sea, está como ya en otra categoría, pero también tiene que ver con una acumulación excesiva de grasa. Y esta acumulación excesiva de grasa puede ser perjudicial para la salud, aumento de riesgo de diabetes tipo 2, cardiopatías, cáncer, entre otros problemas de salud. Entonces, esta es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, es importante ver que lo que comprendemos como enfermedades y diagnósticos también son construcciones sociales que han sido moldeadas por nuestros contextos sociales, culturales, históricos y políticos. Entonces, desde la mirada de la sociología de la salud y la enfermedad, nos muestra que todos estos dispositivos posibilitan una construcción social de la obesidad y que impacta a través del estigma social por peso. Y esto ha generado consecuencias en salud mental, como trastornos alimentarios y discriminación. Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá con esta figura y estos distintos cuerpos es que lo que se ha construido es que lo saludable es el cuerpo delgado, ¿sí? O sea, estos cuerpos que nosotros vemos como entre las letras A a la letra D y no más allá de eso, es lo que se entiende hoy como un cuerpo saludable. Entonces, esto tiene una serie de significados porque el cuerpo grande y el cuerpo gordo se asocia con estereotipos que tienen que ver con que las personas son flojas, con que no cuidan su salud, con que no son responsables, que no ejercitan lo suficiente, y una serie de estereotipos y características muy estigmatizantes que la verdad nada tienen que ver con la salud de ese cuerpo, ¿sí? Y por el contrario, no por ver un cuerpo delgado, ¿cierto? A simple vista, eso quiere decir que la persona, no sé, es fit, o que la persona no tiene grasa, o que la persona no tiene un problema de salud específico. Entonces hay una serie de enfoques feministas, perspectivas críticas en salud pública, que un poco han tomado la voz en esto y que se están resistiendo de algún modo a esta mirada biomédica y van dando cuenta de los aspectos sociales que son los que importan y que van impactando a las poblaciones. Y también hay otros debates que tienen que ver con la causa de las causas, ¿no? Esta es una foto, perdón que no es tan bonita, pero es una foto de uno de estos letreros gigantes que ponían allá en Reino Unido, del Cancer Research UK, que es una institución que se dedica como a disminuir o prevenir el cáncer. Y ahí hay una palabra, ¿cierto?, que arriba se lee como OB, podemos entender que se refiere a obesidad, y dice es la causa de cáncer, ¿no? Como que inmediatamente está haciendo esta causalidad que si usted es obeso, en el futuro probablemente va a tener cáncer. Y sin embargo, abajo, ¿cierto?, se ven unas letras así dibujadas como con spray, con pintura, como que alguien fue probablemente ahí a reclamar, ¿no? A decir, a ver, yo pondría acá, y las letras quieren decir poverty, inequality y austerity, o sea, pobreza, inequidad y austeridad, sí podrían ser cosas que están aumentando los casos de cáncer. No es una relación causal, sin embargo, cómo estos aspectos sociales en la vida cotidiana son los que sí podrían llevar a las personas a enfermar, y no solamente aspectos que tienen que ver con lo fisiológico. Pero esto es algo, como yo les digo, que genera mucha resistencia en las discusiones.
Entonces vamos a las discusiones y las controversias de las medidas. Entonces, en el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad de la siguiente manera. El sobrepeso es con un índice de masa corporal, el IMC, que es igual a superior a 25. Ahí lo podemos ver en esta figura, ¿cierto? Que si estamos en 25 en color verde, indica sobrepeso. Y en el caso de la obesidad es un IMC igual o superior a 30. ¿Ya? Y el índice de masa corporal, ¿cómo se calcula? Es el peso en relación a la altura. Y nada más que eso. Y eso es lo que se definió como fórmula. Y esta fórmula fue creada en el siglo antepasado por un matemático belga, que era una fórmula para poder hacer estimaciones de lo que podía ser el cuerpo de un hombre blanco estándar. O sea, además está ocupando una medición que es obsoleta y que no es precisa para lo que nosotros queremos medir. Porque si estamos hablando de que el problema es una excesiva acumulación de grasa, esto no necesariamente me va a dar los resultados para esa medida. Entonces es una medida muy, muy, muy criticada y que se ocupa como medida poblacional. El problema es cuando esta medida además se ocupa a nivel individual. O sea, si yo la voy a ocupar para medir a un adulto, les voy a poner un ejemplo, si tenemos una persona, ¿cierto?, que pesa 120 kilos y que mide 1,93 m, esto daría un IMC de 32,2. Entonces, esto se clasificaría médicamente como obesidad. O sea, ustedes esperarían ver a una persona, ¿cierto?, como se representa habitualmente en las fotografías, una persona obesa. Y este IMC corresponde a esta neozelandesa, que es una deportista medallista 2 veces de oro olímpica, Valerie Adams, y ella tiene este IMC como muchos deportistas de alto rendimiento o como muchas personas que trabajan el físico. El mismo Arnold Schwarzenegger, que fue 7 veces Mr. Olympia hace 20, 25 años atrás, y sus IMC son de personas obesas o obesas mórbidas. Entonces, aquí nos damos cuenta de que efectivamente hay un problema porque Arnold Schwarzenegger no tenía pero 1 centímetro de grasa en el cuerpo. Entonces, lo que hace esto finalmente es seguir aumentando el estigma de peso en personas que tienen el cuerpo grande o el cuerpo gordo, y que es problemático. Y si aplicamos estas medidas entre niños de 5 y 19 años, también hay medidas que utilizan el índice de masa corporal, pero además con 1 o 2 desviaciones estándar, y ahí se hace la diferencia entre sobrepeso y obesidad, y se ocupan estas curvas. Entonces, mientras más al centro esté el niño o la niña, digamos que está más normopeso está. Pero en el caso de los niños y adolescentes, el IMC está muy determinado por la genética de los padres, y además debido a los cambios hormonales, el crecimiento es dispar y adicional durante la pubertad. Entonces, cuando nosotros vemos a los niños entre 10 y 12 años, están en este proceso de crecimiento que van acumulando grasa, y muchos de ellos después se adelgazan muchísimo, o otros se mantienen con ese mismo cuerpo. Entonces, no tiene que ver solamente como con esta foto temporal, esos cuerpos se van modificando. Entonces, si nos vamos a la ontología de la infancia, además, que es otro problema, tenemos a esta persona, ¿cierto?, como médico clínico blanco, que dice, bueno, nosotros tenemos un indicador aquí para medir, ¿cierto? O sea, vamos inmediatamente a la medición. Y por otra parte, vemos a esta mujer, ¿cierto?, madre, que le dice, bueno, pero déjenme contarle una historia, ¿no? Déjenme hablarle de mi hijo, lo que nos pasa. Y por otro lado vemos al hijo que está así como, que ni siquiera le ponen ahí una burbuja de pensamiento, ¿no? Está mirando como, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, esto es la realidad, que hay una comprensión muy limitada de las experiencias de los niños con el peso y cómo estas experiencias podrían influir en las políticas de salud pública. O sea, esta es una brecha enorme. ¿Y por qué? Porque los niños han sido situados histórica y culturalmente dentro de este ciclo de vida, ¿no? Como los pequeños, los que se están desarrollando y que están en proceso para llegar a ser alguien a futuro. Están siempre en proceso de desarrollo. Y esto ha sido muy criticado desde estos teóricos europeos que cuestionan esta naturaleza reduccionista y biológica como del devenir, de la transición. Entonces, ellos conceptualizan esta ontología de la infancia como dependiente de contextos sociales, culturales, históricos, y reconocen la agencia y la autonomía también que tienen los niños, o sea, como seres pensantes, ¿cierto?, dentro de nuestra sociedad. Entonces, cuando vamos a la metodología, ya habiendo hecho todo este barrido desde lo teórico, contextual que estaba pasando, una de mis preguntas de investigación fue, ¿cuáles son las prácticas cotidianas de salud que las niñas y niños diagnosticados con sobrepeso y obesidad y sus cuidadores desarrollan en relación con su cuerpo y su peso?
Entonces, considerando la gradiente social, yo hice la investigación en estos centros de salud del Áncora UC, que están ubicados en las comunas de La Pintana y Puente Alto, ¿no? Entonces, son familias de situaciones de vulnerabilidad social. Y fue un estudio cualitativo, en pandemia y con las restricciones sanitarias, entonces tuve que mover toda mi metodología que iba a ser en persona a online. Hice 34 entrevistas con los niños entre 10 y 12 años, que habían sido clasificados con sobrepeso o obesidad, pero además entrevisté a sus madres. Entonces, esto es como un resumen general de las prácticas de salud, ¿cierto? Porque los niños tienen prácticas donde monitorean el peso. En color azul están las prácticas relacionadas a lo que es la alimentación, que es lo que vamos a ver ahora, y en color rojo están las prácticas relacionadas a la actividad física. Entonces yo me voy a centrar ahora en las prácticas de alimentación. Entonces vamos a los hallazgos. Lo primero tiene que ver con ir reduciendo las porciones. Entonces ahí yo me fui encontrando con una serie de relatos que daban cuenta de que había que empezar a comer menos. Y por ejemplo Santiago, que tenía en ese momento 10 años, dice: le dije a mi mamá que ya no iba a comer tanto, ya no me repito el plato como antes. Le pregunto, ¿te gusta repetirte el plato? Sí, pero está mal. Entonces, de algún modo, se van generando estos aspectos de control y vigilancia permanente entre cuánto se puede comer y cómo se puede comer, y tampoco se va dando esta idea natural de alimentación, ¿no? Es como que si yo tengo hambre y quiero comer algo en algún momento que quizás entre el almuerzo y la once, no lo sé, hay personas que le pasa, personas que no le pasa, pero esta idea como de no comas de más. ¿Por qué? Porque el foco es perder peso. O sea, estamos centrados en eso. Y por ejemplo, aquí tenemos el relato de la madre que dice: yo le digo a mi hijo, no comas hasta que estés lleno. Yo le digo, come como si tuvieras un poquito de hambre y luego te olvidas y se te pasa. O sea, la mamá también le transmite, como desde su propia experiencia, un aspecto que tiene que ver más quizás con la psicología, ¿no? Como ya, si olvídate y se te va a pasar. Pero esto también va generando problemas en los niños, en conductas de alimentación que pueden ser un poco complejas, ¿sí? Como desarrollar problemas con la alimentación. Entonces vemos que hay una medicalización de las prácticas de alimentación que se enfocan en el control y la vigilancia del cuerpo y del peso. Otro de los hallazgos tiene que ver con ir restringiendo el acceso a ciertos productos. Entonces, en la mayoría de los relatos, tanto los niños como las madres saben que hay productos que no se pueden comer, ¿sí? O que no corresponde porque hacen mal, porque son dañinos. Por ejemplo, le pregunto a Flor, ¿con qué frecuencia puedes comer chocolate? Y Flor, que tenía 11 años, dice, no es que no me dejen, pero casi nunca puedo. O sea, aquí los niños están conscientes de que hay una restricción y que es importante. Entonces, por un lado les están diciendo como que tienen que comer menos, que hay cosas que no pueden comer, y eso a ellos les va generando mucha ansiedad y preocupación, pero tiene que ver siempre con la imagen corporal más que con la razón del porqué del bienestar. Es decir, no tiene que ver con que va a haber un exceso de azúcar que en el futuro podría generar una diabetes u otra patología. Y aquí vemos a la mamá de Flor que dice, si tengo que ir a comprar, le digo a mi esposo que no compre ni papas fritas, ni chetos, ni nada por el estilo, aunque ella quiera, porque le digo a mi esposo que Flor los va a ver y no puedo decirle que no. O sea, puedo decir que no, pero no es justo que uno coma y el otro no. Así que prefiero que no coman nada. Entonces, la madre intenta hacer esta como política de todo el grupo familiar, ¿no? Es como mejor que nadie coma. Entonces, como hay una prohibición familiar porque hay uno que no puede, porque las negociaciones son muy complejas, hay mucha tensión en esto de que si yo llevo un producto y lo abro, pero ella no puede comer tanto, bueno, pero el hermano quiere comer, entonces ¿cómo lo hacen? Entonces mejor le decimos que no. Entonces, nuevamente vemos que el control es permanente, o sea, hay un control a la hora de sentarnos a la mesa y hay un control también en términos de las compras y lo que está permitido o no llevar o traer a la casa. Y otro elemento muy interesante tiene que ver con los significados de estos alimentos saludables, ¿no? Nosotros estamos permeados de los discursos a diario de lo que es lo saludable y lo no saludable. Entonces yo utilicé esta rueda, muy antigua, quizás la encontrarán, pero bueno, fue la que usé en ese minuto, imagino que ahora hay herramientas mucho mejores. Y en esta rueda lo que yo hacía con los niños era decirles, como, de esta rueda, ¿cuáles para ti son los alimentos saludables? Entonces todos los niños me marcaban, y ellos me hacían estos dibujos, estos rayados es de uno de los niños.
Entonces, marcaba las frutas y las verduras. Es como, esto es lo saludable. Entonces yo dije, quizás porque como está en verde, yo misma estoy generando el sesgo ahí con los alimentos. Pero no fue así, porque me llamó profundamente la atención que cuando yo le preguntaba qué era para ellos lo no saludable, me marcaban esto que está en amarillo, y para ellos era el pan y las pastas. O sea, los carbohidratos en general están demonizados como algo que no es saludable. O sea, entraban aquí las pizzas también, todo lo que de algún modo tuviera masa. Y sabiendo que somos el país que consume la mayor cantidad de pan del mundo, o sea, y además es lo que tienen acceso las familias, ¿no? Y también hay elementos culturales que todos sabemos asociados al consumo de pan. Entonces, yo les preguntaba luego de esto, ¿por qué? ¿Por qué creen que estos alimentos son saludables, las frutas y verduras? Y Mateo, por ejemplo, de 11 años, dice, te mantienen delgado. O sea, inmediatamente la asociación es, esto, si comes fruta y verdura, vas a estar delgado. Edson, otro niño de 11 años, lo mismo. Él dice, no tiene nada que engorde, no tiene grasa. Entonces vamos viendo que las asociaciones tienen que ver con eso, con la corporabilidad más que con la salud. Y luego le pregunté, por ejemplo, a Catherine, ella tenía 12 años, que por qué el pan no era saludable. Y Catherine dice, el pan tiene mucha masa y engorda. Entonces, también, estos son discursos que nosotros escuchamos a diario en la familia, desde los clínicos, desde los medios de comunicación, y que están bombardeando este mensaje y que no apunta al bienestar de la salud en general, sino que al contrario, genera ansiedad respecto a si yo como esto, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? Entonces, las prácticas de salud son informadas por discursos médicos, sociales, culturales, y son socialmente situadas. Entonces, eso es relevante de considerarlo también a la hora de diseñar políticas públicas y cuáles son los mensajes que estamos transmitiendo. Sorteando las barreras para comer sano es otro elemento. Por ejemplo, en la época de pandemia, yo le pregunté a David, ¿ha cambiado la dinámica en tu casa desde que tu papá está desempleado? Y David, de 12 años, dice sí. Por ejemplo, a la hora de 11 solo comemos pan amasado o calzones rotos, algo que podemos hacer, o panqueques. Cuando no hay más dinero, mi mamá prepara la comida que puede y luego me la como como sea. O sea, los niños reconocen desde sus propios relatos los problemas económicos que se generan y cómo el acceso a alimentación se vuelve complejo. Sobre todo esto lo pudimos ver en la época de la pandemia y cuando habían mayores restricciones sanitarias. Entonces, además sabemos que están estos productos que son saludables, pero nos enfrentamos a estas barreras económicas, ¿cierto?, para llegar a ellos. Y, por ejemplo, Pamela dice, este programa Elige Vivir Sano es como doble estándar, porque aumentan el precio de los productos, no te permiten tenerlos al alcance, que puedas comprar. Porque, no sé, queremos comprar 1 kilo de tomates, cuestan cerca de 1.000 pesos. Si quiero comprar 1 kilo de paltas, no puedo, porque cuesta casi 5.000, 8.000 pesos. Así que, más que Elige Vivir Sano, es elige vivir con lo que tenís. O sea, eso yo lo encuentro que es demasiado potente a nivel discursivo, y me hizo mucho sentido con un estudio, un FONIS que había presentado Carolina French y su equipo, no me acuerdo si es el año pasado o antepasado, muy interesante, que mostraba la transmisión de dinámica alimentaria en el entorno doméstico y las dificultades que las mujeres, por lo general madres, que se hacen cargo de la crianza y de estas prácticas, enfrentan en lo cotidiano, ¿sí? Y que desde que no tienen como para ir a comprar y desde que no tienen mesas donde sentarse, porque se asume que todos tenemos una mesa donde nos vamos a sentar como familia feliz a comer, y obviamente que eso no pasa en todas las casas. Entonces, me parece muy relevante que estudios de este tipo se vayan publicando y generando. Y obviamente nos enfrentamos a este problema como de, claro, pretendemos tener igualdad, ¿cierto? Asumimos que todos tienen la misma posibilidad de acceder a la compra de alimentos, o que todos tienen la misma oportunidad de hacer actividad física, cuando sabemos que no es así, ¿sí? Cuando sabemos que tenemos que dar ciertas ayudas, que es lo que vemos en esta foto, cuando le vamos poniendo un cajón de acuerdo a lo que cada uno necesita, podemos ir generando equidad. Y si no tuviéramos la reja, ¿cierto?, delante, ya sería algo más justo, ¿no? Todos podríamos estar en el mismo ambiente y con la misma oportunidad. Y otro elemento interesante también tiene que ver con navegando las etiquetas y estrategias de salud. Por ejemplo, David, de 12 años, me decía, a veces me preocupo porque, por ejemplo, como algo y dice alto en azúcar, alto en calorías, y como que me preocupo porque pienso que voy a engordar más. Antes no sabía nada, pensaba que era como un sticker nomás, o algo así. Y después
como a los 10 años, o sea, él como que había vivido toda una vida, él dice, como a los 10 años me di cuenta de que estos productos engordaban. Entonces, aquí vemos cómo David nuevamente va relacionando, y lo que hacían la mayoría de los niños, los productos altos en azúcar o en calorías lo van asociando a la gordura, ya que sus cuerpos van a ir creciendo. Y no tiene que ver necesariamente con algo que les está pasando internamente o con el desarrollo de una patología. Entonces, otra vez, la idea de control, la idea de tengo que restringirme de esto, y además le genera una preocupación que probablemente es innecesaria. O sea, ¿cuál es el interés de que los niños a esa edad estén pensando en que si el producto les está haciendo muy bien o mal? Porque además para ellos esto es muy literal, como hace mal, entonces es como veneno, ¿sí? No. Y aquí vemos a Josefina, la madre, que dice, la comida sana es cara y a veces no todos tienen lo suficiente para comprarla. Lo mismo que dicen las etiquetas. Cuantas menos etiquetas tengas, más cara es. Y a veces ni siquiera hay dinero para comprarla. Y a veces uno busca lo más barato y ahí es donde más se perjudica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Josefina? O sea, está este problema económico, pero además el problema de etiquetado. O sea que efectivamente cuando uno va a comprar a lugares, no estoy hablando de las ferias, pero hay lugares donde tienen productos que son orgánicos, o que si una mamá me habla de la leche de almendra, o sea, una madre que trata de tenerle algo como saludable al hijo, y me dice, pero no puedo, me dice, porque me sale caro comprar esta dieta, ¿sí? Entonces, es complejo. Entonces, estas estrategias de salud tienden a desconocer esas limitaciones económicas que las familias tienen para elegir, entre comillas, algunos productos y prácticas de alimentación. Entonces, el modelo de determinantes sociales, ¿cierto? Que yo ocupo el de Dalton and Whitehead, ellas en este paper van explicando justamente cómo hay una exposición diferencial, o sea, cómo yo tengo distintas posibilidades según mi entorno, según donde vivo, y eso además va afectando mi salud de manera diferencial en comparación a otras poblaciones. Y por último, para presentar las dinámicas familiares, que es otro aspecto que es muy relevante. Para la mayoría de los niños y niñas, el almuerzo, o sea, sentarse a almorzar o tomar la once, eran espacios para comer juntos, ¿no? Esta idea como de togetherness y compartir con otros miembros de la familia. Pero para las madres, algunas de ellas describieron el valor de comer juntos, ya que estar en la mesa sirve, como estrategia para controlar los hábitos alimentarios de sus hijos. Entonces, para los niños esto es como una visión mucho más romántica del sentarnos a la mesa, pero para las mamás no. Entonces, un ejemplo acá con la Bea, yo le pregunté, si su hijo dice que no, si Edson dice que no, no me gusta esto, ella dice, los obligo a comer, no se levantan de la mesa hasta que se acaba la comida. Y en general, ¿cómo te va con esa estrategia? Se lo comen todo. Entonces hay un disciplinamiento, ¿cierto? Y hay un control nuevamente de lo que está pasando en ese momento. O sea, no es solo que la mamá se sienta porque lo acompañe, como esta idea de, como de comillas, buena madre, sino porque ella también está ahí esperando que los niños se coman todo y controlar que después no estén comiendo a deshoras y así sucesivamente. Las dinámicas de poder también dentro de la familia generaron desacuerdos sobre la elección de alimentos y hay diferentes niveles de autonomía entre los niños. Entonces, yo les preguntaba, por ejemplo, a Macarena, ¿y puedes elegir qué comer ahí o no? Entonces, si te sirven el guiso, ¿te lo comes? No, no me lo como. ¿Y qué haces? Si a mi abuela le sobra un poco de comida el día anterior, ¿me da lo que le sobró el día anterior o me prepara una comida especial? Entonces, aquí la abuela se está saltando la autoridad de la madre y eso genera muchas tensiones cuando la madre tiene que hacerse cargo como de este tratamiento, ¿no? Del diagnóstico, de cuidar lo que el hijo está comiendo, pero viene la abuela y se pasa a 2, 3 pueblos y obviamente los niños son los regalones en este caso. Entonces, las dinámicas familiares son heterogéneas y únicas, como dice David Morgan, impactan estas prácticas de alimentación. Entonces, las conclusiones e implicancias de esta pregunta de investigación de este capítulo es que para mí es muy importante comprender las opiniones de los niños y niñas en contextos de sobrepeso y obesidad. Es crucial para lograr buenas prácticas y políticas eficaces. Los niños y niñas, sus cuidadores, pueden tener diferentes perspectivas sobre las prácticas relacionadas con el peso y salud. Eso fue lo que vimos en las diferentes citas, ¿no? Y vemos también que las niñas y los niños desafían las jerarquías generacionales, o sea, lo que genera negociaciones y tensiones familiares en torno a las prácticas familiares. Los factores relacionales dentro de las familias son importantes para moldear las rutinas diarias y la salud infantil. Y esto sugiere que los profesionales sanitarios deben considerar las rutinas de los niños, los familiares en casa, los hogares múltiples, los diferentes cuidadores y no asumir que todas las familias son iguales.
Las prácticas de alimentación se ven influenciadas por los determinantes sociales de la salud. Las presiones socioeconómicas dificultan que tanto los niños, niñas y las madres sigan las recomendaciones de los clínicos y que no siempre consideran estos factores que son más estructurales y que frenan las decisiones. Y los clínicos ahí es importante que puedan evitar los consejos o mensajes simplistas sobre el dieta y actividad física, ¿no? Y reconocer los contextos sociales y familiares que influyen en las prácticas de salud. Todo esto es mucho más que comer saludable y hacer deporte. Cómo nosotros consideramos las otras dimensiones de los seres humanos, cómo viven, cómo es su casa, si tienen que movilizarse, cuánto se demoran en llegar, en salir, tienen tiempo para cocinar o no, quién cocina en la casa. Todos esos son aspectos que son relevantes, parte de las prácticas cotidianas. Y eso es mucho mejor que promover la responsabilidad individual. O sea, no sacamos nada con además estigmatizarlos, los estigmatizamos por el peso, pero además los estigmatizamos como diciéndole, bueno, usted lo está haciendo pésimo, no sabe cómo es esto, hágase cargo, ¿no? Y los niños y las madres ya vimos que presentan esta estigmatización. Y al considerar estos contextos más amplios, las intervenciones de salud pública pueden ir más allá de simplemente brindar información. O sea, la información ya entendimos lo que significan los sellos, ya entendimos lo que es lo saludable, no lo saludable, pero tenemos que garantizar que estas recomendaciones y prácticas sean alcanzables para toda la familia. Ahí ya está como el promover las ferias libres, ¿cierto? Esto de reducción de jornadas de las 44 a las 40 horas, o sea, pensar en medidas estructurales que efectivamente puedan ayudar al bienestar de la población, en vez de poner el foco en el peso, porque eso está generando estigmatización, problemas de salud mental y finalmente no estamos colaborando con el bienestar de la sociedad. Eso. Muchas gracias.